camello y un cinturón de cuero. Ahora acompáñame a Mateo 3:4. Así que yo en mi Biblia buscaba Mateo 3:4, que tiene que ver el camello con Juan el Bautista y Elías. Mateo 3:4. Juan usaba un vestido de pelo de camello y llevaba un cinto de cuero alrededor de su cintura. Luego me dijo, ahora quiero que me acompañes a Mateo 17, versículo 10. Y vas a leerlo tal cual, sin añadir nada. Mateo 17, del 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús le respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, Jesús, padecerá a mano de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces vestían igual. Sus discípulos de Jesús entendieron que Juan era Elías. Pero acompáñenme ahora a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Voy a leer del versículo 12. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Versículo 14. Ojo, de los labios del mismísimo Jesús. Si quieren recibirlo, aunque les choque, ahí va. Él es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, vestían igual. Los discípulos entendieron que Juan el Bautista era Elías. Jesús aseguró de manera enfática que Juan era Elías. Además, me dijo este señor, anda a tu Biblia al último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y los últimos dos versículos del capítulo 4. El Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí que yo envío mi mensajero, el cual me preparará el camino. 4, versículo 5. Tomen en cuenta que antes que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Así que este señor se paró, me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo, estudia tu Biblia, y se fue. Y yo me quedé, no podía creer. Yo sabía que la Biblia no enseña la teoría, la doctrina de la reencarnación. Y ahora este desconocido me había llevado por la Biblia textos bíblicos que señalaban que Juan el Bautista parece ser o es la reencarnación de Elías. Cristianos, ¿qué hacemos cuando somos desafiados en nuestra fe? Cuando alguien nos da un argumento, decimos, no, no, es del diablo, fuera, fuera. ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? Escudriñamos, estudiamos, nos preparamos, investigamos. Fui al grupo de jóvenes, investigué lo que pude, consulté varios pastores, me fui a varias bibliotecas cristianas, inclusive me fui al seminario evangélico de La Molina a pedir libros y buscar. No había internet en esa época, hoy es todo más fácil, pero en esa época no lo había. Estudié mi Biblia
Y voy a decirles lo que encontré. Argumento en contra. Ya no son los argumentos a favor. Argumentos en contra respecto que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Primero, si nos vamos a Mateo 17, nos encontramos con un pasaje bastante interesante para aquellos que creen en la doctrina de la reencarnación. La doctrina de la reencarnación tiene su origen en el hinduismo. Creen que una persona viene a esta vida y hace mucho daño, mucho mal. Como consecuencia, cuando muera, se va a reencarnar, pero en condiciones desfavorables, para sufrir y pagar por el daño que hizo. Y uno puede reencarnarse, dicen, si son personas sufridas y buenas, pueden ir subiendo en distintas reencarnaciones en estadios de perfección, hasta llegar al final, al último avatar, al último manifestación de Dios. Nos convertimos en manifestaciones de Dios, como Jesús, como Juan el Bautista, que ellos eran, por sus diferentes reencarnaciones, llegaron a esta situación. Pero aquí hay algo que los occidentales no comprendemos, que para los orientales es una rascadera de cabeza. Tomamos la doctrina de la reencarnación del hinduismo y tomamos el estado del nirvana del budismo, lo metemos en la coctelera y creemos que es una cosa lo mismo. Cuando un budista se rasga las vestiduras y un hindú se rasga las vestiduras por la barbaridad que estamos haciendo. Porque luego decimos, y cuando llega uno al último estadio de reencarnación y ya está casi en la perfección, se convierte en una gotita de agua. Y Dios es todo un océano de agua, y con el gotero, ¡ping!, suelto la gotita y la gotita termina dentro de esa masa amorfa líquida que es Dios, siendo una deidad. Entonces uno dice, no, ahora ya entiendo por qué esta persona está en silla de ruedas. De haber sido pues terrible la vida anterior, ¡juá!, Dios la castigó. De repente tú ves a tu mascotita y le preguntas, ¿qué habrá sido en la vida anterior? ¿Habrá sido la esposa del presidente de la república de un país? Que ahora la estás pagando, bandida. Un hombre le decía a otro hombre, no sé por qué, pero yo estoy convencido que en mi reencarnación anterior era un burro. Y su amigo lo mira y le dice, eso no puede ser posible. Uno no puede reencarnarse 2 veces en el mismo animal. Entonces, en Mateo, capítulo 17, siguiendo las enseñanzas de la doctrina de la reencarnación, doctrina hindú, dice que Jesús lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. 2 de ellos, Jacobo y Juan, antes de convertirse en discípulos de Jesucristo, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Los lleva al monte, se ponen a orar, se quedan dormidos. Y en ese momento que Jesús está enfrentando a una semana, a 2 semanas, a días de la crucifixión, Jesús se transforma. Y toda la gloria y el esplendor de su divinidad se hacen aparentes. Y ¡pling, pling!, se aparecen a sus costados Moisés y Elías. Y en eso Pedro se despierta. Y si realmente Juan el Bautista hubiera sido la última reencarnación de Elías y ya estaba muerto,
un año que había estado muerto cuando se aparecen Elías y Moisés al lado de Jesús. Según la doctrina de la reencarnación, debieron haber visto a Moisés y a Juan el Bautista. Porque el último estadio evolutivo en la reencarnación de Elías, si había sido Juan el Bautista, quien debió haber aparecido allí, era lo último que había. Porque eso va en proceso, en evolución, no es retrógrada. Quien debieron haber visto, ¡Juan! Ahí está Juan. No, yo soy el avatar de Elías. ¿No? Pero no, quien apareció allí era Elías. Y esto contradice, usando los argumentos de la reencarnación, que allí debió estar Juan. Si Juan era la reencarnación de Elías, allí debía estar. Y al no estar, nos dice, con las enseñanzas y la filosofía de la reencarnación, que Juan el Bautista no era la reencarnación de Elías. Sigamos. Segundo argumento. Le preguntan enfáticamente en Juan 1:21. Se acercan estos hombres y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, sí, soy la última emanación evolutiva de Elías. Y he venido a cumplir la profecía bíblica. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando estas personas les hacen hipnotismo y regresión al pasado y empiezan a aflorar sus vidas anteriores? Todo el mundo ha tenido un pasado glorioso. He sido emperatriz inca, he sido rey de un país europeo, he sido un maharaji en la India. Todos han sido grandes personajes. Nunca a nadie le han hecho una regresión de reencarnación. De hecho, sí, era una rata y me mataron a cobazos. Nunca nadie ha escuchado decir eso. Jamás. A todos los que le han hecho regresiones de reencarnación, todos han sido, wow, personajes increíbles. Y yo le digo, algo está mal. Un personaje increíble, y eres tú, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Debe haber algo mejor, hay algo peor, le digo. Tercero, para que una persona pueda reencarnarse en otra, le es necesario un paso previo. ¿Qué cosa es? Morir. Y sabemos por la Biblia, acompáñenme a Segunda de Reyes 2:11. Cuando vamos a la Biblia y nos vamos a Segunda de Reyes 2:11, descubrimos algo interesantísimo. Eliseo le dice a Elías que él quisiera una doble porción de su espíritu. Y Elías le dice que eso no puede ocurrir solamente si lo ve en un acontecimiento que va a ocurrir. Se va a ir con Dios. Y en Segunda de Reyes, voy a leer del versículo 10. Y Elías respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando yo sea separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego, y los separó. En ese momento Elías ascendió en el cielo en medio de un torbellino. La Biblia nos enseña que Elías no murió. Elías fue llevado en un carro de fuego a la presencia de Dios. Y si Elías no murió, no puede reencarnarse. Así que estos son los argumentos que tenemos. Sin embargo, queda una pregunta. Y la pregunta que queda es, ¿qué quiso decir Jesús al afirmar que Juan era Elías? ¿Por qué él lo dice? ¿Qué quiso decir? Y la respuesta muy sencilla está en Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas 1:17. Cuando el ángel se le presentó a Zacarías, que estaba en el templo prendiendo el incienso,
Era viejo, a su esposa le había pasado la costumbre, no había manera que ella pudiera quedar embarazada, y el ángel se le aparece y le dice que su mujer va a engendrar un hijo de ahí a un año. Y le describe cómo va a ser el ministerio del niño. Versículo 14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante.